Sí, Simeón, dígame, Simeón. Dígame. Buenas noches, licenciada. Mire, es que Buenas yo noches. tengo una duda y debido de que yo solo saqué 30 puntos en su examen, ¿será que me puedo evaluar para el tercer parcial? Es que no existe tercer parcial, son 2 parciales y un final. Ay, 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 sí, sí. Y usted no hizo el primer parcial, No, es que yo soy uno de de los que los que no entró mandó a tarde, tiempo. de los Ajá. que hizo que nos atrasáramos en todo. Vean, los que se quedaron con 30, ahí les voy a regalar el punto para La que muchas lleguen al gracias, licenciada. 31, porque ese punto les va a ayudar a no perder un año, porque un año perderían con ese punto. La verdad. Licenciado, Mm. disculpe la pregunta. Muchas O gracias, sea que si yo... licenciada. Ay, perdón. Licenciada, disculpe la pregunta. O sea que si yo no llego a 31 puntos, no tengo derecho a evaluarme a examen final. No, ¿Es en serio? no llegó al 31, me va a decir usted tampoco. No, no, con usted no, pero en otra clase sí. No llegó al 31 en otra clase. Todavía no sé, estoy en espera de... Entonces no se adelante, no se adelante a los acontecimientos. Sí, ¿verdad? Gracias, Liz. Pues sí, tenga fe en usted, crea en usted. Ahora, si usted no hizo lo importante y lo esencial para estudiar, entonces sí tiene razón en tener sus dudas. Gracias, Liz. Pero si usted tiene seguridad de que estudió, no tenga dudas. No se preocupe, mejor ocúpese en seguir estudiando. Sí, licenciada, gracias. La verdad es que los únicos cursos que son prerequisitos para los del segundo semestre es teoría de la investigación y derecho. Si en derecho no llegan a zona mínima, el otro semestre no pueden llegar derecho 2 ni derecho romano. Dígame, Sandra. Licenciada, perdone, es que fíjese que lo de los supuestos no lo he entendido muy bien. ¿Será que usted me lo puede dar una breve explicación? Fíjese, eso hasta ya lo evalué. Entonces, a Sí, estas es alturas cierto. yo tengo que adelantar, porque si no tendría que atrasarme ¿cómo se llama? Al capítulo anterior, pero yo les dije, claro, que un supuesto es algo que ya es una verdad, por ejemplo. O sea, que yo incluso les puse de que un supuesto podría ser de que hay varios tipos de delincuencia común y delincuencia organizada, y eso es cierto porque hay 2 tipos de delincuencia. O sea que los supuestos nos van a servir para nuestra investigación, pero no necesitan ser comprobados porque ya otras personas lo comprobaron anteriormente. Suposiciones, no, no es lo mismo. No, es que aparte son suposiciones, ya pues aparte son los supuestos. Bueno, gracias. Es que yo me acuerdo que venía en el examen y creo que por eso perdí los 3 puntos porque eso no los entendía bien. Gracias. Pero no había nada de 3 puntos. No, en el examen saqué 37 de 40, pero yo me acuerdo que sí leí que venía algo de los supuestos, pero eso sí no entendí. Gracias. Pues bueno, vamos a... La última vez nos quedamos en las recomendaciones. Aquí las tengo marcados en la sección J, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les mencioné que no todos los trabajos de investigación llevan recomendaciones? Va a depender de lo que les solicite la unidad académica. Si el requisito en la unidad académica es que tienen que presentar recomendaciones para realizar su tesis, deben de hacerlo. Entonces, estas establecen tareas relacionadas con el problema de investigación que se planteó, pero que por diversas razones no se abordaron. Pero en ellas se establecen también nuevas formas de abordaje para continuar con investigaciones en el futuro. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que al redactar bien las recomendaciones y cuando nosotros tenemos que hacer un trabajo de investigación y no encontramos sobre qué hacerlo, podemos recurrir a tesis ya hechas que tengan recomendaciones y si están bien fundamentadas, pueden ser materia prima para investigaciones. Entonces ahí pueden encontrar ustedes temas de investigación en las recomendaciones. Por eso dice continuar con la investigación en el futuro. Pueden
de mejorar, es decir, sobre aquellos elementos valorados como deficientes en lo medido a través de instrumentos de investigación. Entonces, la recomendación es realizar sugerencias para futuras investigaciones. Es importante destacar la capacidad crítico-reflexiva del investigador, ya que constituye un valioso aporte al tema investigado. ¿Está clara las recomendaciones? Incluso para redactar recomendaciones puede ir una recomendación por cada conclusión. O sea, se redacta la conclusión y luego se recomienda sobre lo que se concluyó, cómo poderlo resolver. Sí, quedó claro, licenciada. Luego vamos con los anexos. Acá, pues, estos están formados por la información que no se pudo incluir en el cuerpo del informe. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros hacemos una investigación y tuvimos que recurrir a información primaria por medio de encuestas o cuestionarios, entonces podemos incluir en un anexo el cuestionario que nos tomamos como base para hacer las preguntas. Eso puede ser anexo. Incluso si se hace algún vaciado de información estadístico y se hacen gráficas, estas gráficas tendrían que ir en el anexo. Entonces, los anexos se consideran separadamente de la parte final, debido a que, aunque no siempre se requieren, pueden formar parte esencial de algunos informes. Estos deben identificarse con letras o números y el nombre que le corresponde. Puede ser anexo A, B, C, D, anexo 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se utilizan los anexos? Es necesario para completar el texto, pero que si se inserta en el cuerpo del informe, puede alterar la presentación ordenada y lógica del trabajo. Cuando un documento no puede ser colocado adecuadamente en el cuerpo del informe a causa de su tamaño o del método de reproducción utilizada. Existencia de un documento que puede ser omitido para el lector ordinario, pero puede ser valioso para el especialista en la materia. Entonces, ahí es donde nosotros podemos agregar esta información que le va a dar sustento a lo escrito a la tesis en los anexos. Y si ustedes se dan cuenta, en algunos lugares o instituciones ponen el anexo después de las referencias bibliográficas. En la unidad de tesis se utiliza de la forma que yo se lo estoy presentando, van antes los anexos y después las referencias bibliográficas. Y de último, pues siempre van estas referencias bibliográficas o bibliografía, ya que, como ustedes saben, aquí lo que se hace es una lista de los datos completos de las fuentes que se utilizaron para la realización del trabajo que se está presentando, ya que de este listado va a depender el sustento del informe final. Entonces podemos decir que referencias bibliográficas, las normas de estilo y ética de APA señalan que todas las ideas tomadas de otros autores deben ser citadas e incluidas en las referencias bibliográficas. La bibliografía se realiza en una página individual, colocando en la parte superior centralizada la palabra referencias. Deben ser ordenadas alfabéticamente, como ya vimos, que va primero el apellido del autor, del recurso. De no tenerlo, pues se utilizan los del editor, y si no tiene editor, pues entonces se utiliza el título de la publicación o materia de la cual estamos utilizando y queremos hacer referencia. Y el ejemplo que ya también vimos, recuérdense que debe de ir por orden alfabético, debe de llevar el apellido del autor, inicial del nombre, año de publicación, título del trabajo, la edición, si la tiene, que eso es opcional, siempre y cuando tenga la edición, y el lugar de la impresión y la editorial. Entonces, prácticamente son 5 datos, como se dan cuenta. Apellido del autor 1, inicial del nombre, apellido del autor y inicial del nombre es 1. Año de publicación es otro, título del trabajo es otro, el lugar de la impresión y la editorial. Editorial son 5 datos, como se pueden dar cuenta.
Aquí hay un resumen, cómo elaborar y presentar un trabajo escrito. Si siguen estos sencillos pasos para elaborar un trabajo, pues les va a ir bien. Siempre recuérdense que ahí está. Dice que el primer paso es definir el tema central del trabajo. Hay que buscar información en enciclopedias, diccionarios, libros, internet. Luego seleccionar los datos importantes y después elaborar un esquema previo. Ese esquema previo se refiere a la estructura del plan de investigación. Cuando ya nosotros tenemos el plan de investigación ya autorizado, entonces ya en el quinto paso es hacer un primer borrador, porque muchas veces se aconseja de que se haga un borrador, leerlo detenidamente y luego corregirlo. O sea, después de ese borrador, después de corregirlo, copia literalmente, expresa en tus propias palabras la información que has obtenido, escribe o digita los documentos por una sola cara, eso ya lo habíamos visto también. Cuando ya está autorizada la tesis, si es para fines de tesis, y se lleva a la imprenta es la que se encarga de imprimirla, valga la redundancia, de lado a lado. Hay que numerar las hojas y dejar los márgenes que se solicitan y debe de escribirse con limpieza y atender a la ortografía y a la puntuación. Aunque en la actualidad es solamente estar pendiente si les marca en rojo una línea roja en alguna palabra, pues entonces tienen que revisar qué error es el que tiene para corregirlo. Esta es una gran ventaja, pues ya no se deberían de cometer faltas ortográficas. Siempre y cuando también se den cuenta y que al redactar o escribir ustedes también vean cuando mandan mensajes de tener cuidado de no hacerlo con errores ortográficos. Y la presentación, fíjate en estos consejos básicos para presentar tu trabajo. Si los tienes en cuenta, tu trabajo tendrá una presentación excelente. El trabajo se sugiere que sea elaborado en el mismo tipo de letra, que sería Arial. El tamaño de la letra se sugiere que sea 12 puntos, color negro y a doble espacio entre líneas. En la unidad de tesis están pidiendo que sea en Arial 12. Luego la comunicación en la investigación, que sería lo que ya vimos también, pero aquí hay un resumen. El investigador tiene que comunicar la investigación. Si no está incompleta, por ello tiene que darla a conocer a través de protocolo, informe final, completo resumido, artículo para la presentación, ya sea en congresos, en simposios, talleres, artículos de publicación. Y el informe final se presenta en forma ordenada, pertinente y concisa los aspectos de la investigación con especial énfasis en resultados y su análisis o discusión y también una propuesta de intervención y recomendaciones. O sea que el informe final entonces va a ser igual a protocolo más resultados de análisis más propuesta. Y los componentes introductorios, que son con lo que se inicia el informe, es el título del trabajo, el índice de contenidos y las secciones y páginas y la introducción. Y luego pues ya va el cuerpo del trabajo, que estos serían los componentes principales. Tenemos varios tipos de informes. Aparte del informe de tesis, hay otros que existen según la naturaleza de las ciencias. Dentro de ellos están los informes técnicos, los informes divulgativos, los informes científicos, los mixtos, los artículos científicos también, tesis y la redacción académica. Entonces vamos a ver cada uno de estos para que vean la diferencia que hay. Entonces podemos decir que a la hora de redactar un informe debemos plantearnos sobre qué se va a escribir, quién lo va a leer, qué uso se le dará. En función de estas interrogantes surgirá el modelo adecuado para su presentación. Todo informe debe contener para su correcta interpretación una estructura clara y correcta. Una estructura clara y correcto diseño. Lógica en la organización del informe y estilo en el desarrollo de lo escrito.
Entonces, todo informe debe contener para su correcta... bueno, perdón, es que estaba viendo de que ya me sacaron de la reunión. Perdónenme. Entonces les decía que todo informe debe contener para su correcta interpretación una estructura clara y de correcto diseño, lógica en la organización del informe, estilo en el desarrollo de lo escrito. Tenemos que tener cuidado en todo esto. Entonces podemos preguntarnos qué es el informe. Podemos decir que el concepto de informe como derivado del verbo informar consiste en un texto o una declaración que describe las cualidades de un hecho y de los eventos que lo rodean. El informe, por lo tanto, es el resultado o la consecuencia de la acción de informar, que sería difundir y anoticiar. Un informe suele ser algún tipo de documento que presenta información. Dichos datos, por otra parte, surgen de una tarea investigativa. Un científico, por citar un caso, puede escribir un informe después de alcanzar algún descubrimiento, explicando los pasos que siguió y cuáles son sus conclusiones al respecto. Y cuando hablamos del informe técnico, pues este está formado por análisis que se realizan buscando soluciones específicas a problemas técnicos que pretenden resolver situaciones determinadas. Entonces, se realizan respondiendo a solicitudes de entidades públicas o privadas, porque recuérdense que también hay instituciones que se dedican a esto. Y los profesionales que se encargan de realizar estos dictámenes son especialistas en las temáticas acreditadas para ello. Entonces podemos decir que los informes se caracterizan por estar orientados a personas que se dedican a un área específica de las ciencias técnicas. Hacen uso de un lenguaje específico y tecnicismos. Se incluye en ellos un glosario con el fin de aclarar significados de los conceptos. Van dirigidos a ciencias médicas, tecnocientíficas como la arquitectura e ingeniería. Entonces, un informe técnico es un documento que describe el proceso, avances o resultados de una investigación técnica o científica. El informe técnico, entonces, es una forma especializada de exposición que tiene por finalidad la comunicación de información práctica y útil a una determinada persona o grupo de personas que lo han solicitado o a quienes se dirige con fines bien específicos. Un buen informe constituye la carta de presentación de todo profesional, por ello es que debemos tener especial esmero en la elaboración y redacción del mismo. ¿Está claro? ¿Es un informe técnico? Sí, licenciada. Bien, entonces tenemos el informe divulgativo. Estos pues se destinan a un público más amplio y no a áreas específicas como el técnico. Centra su atención en la divulgación de los resultados que se obtuvieron en el proceso de investigación y debido a ello la metodología y las técnicas pasan a un plano secundario ya que centra su énfasis en resultados y en las conclusiones obtenidas. Entonces, los informes divulgativos van dirigidos a un público amplio que usa información poco específica y léxico que no es técnico ni especializado. Libros de texto, enciclopedias, exámenes, conferencias y tiene algunas características. Estos informes o textos divulgativos informan clara y objetivamente sobre un tema de interés general, van dirigidos a un público mayoritario, son de fácil comprensión, utilizan un vocabulario estándar y poseen objetividad. Hay algunos puntos principales del informe divulgativo, como por ejemplo el tema.
información presentada de manera creativa, tomando en cuenta el público con un propósito específico, que sería divertir, enseñar o crear una opinión. El segundo punto sería el contenido, que serían las ideas y conceptos en un lenguaje accesible para el lector. Ejemplos cotidianos, metáforas y comparaciones para conceptos abstractos. Y el tercero sería la estructura, que es el orden lógico de la información. La historia, por ejemplo, con introducción, desarrollo final. Luego tenemos los informes científicos. Estos tienen la particularidad que para ellos se debe de utilizar un lenguaje específico, ya que va a depender del área científica donde se haga el informe. Y se compone de la información que se obtuvo producto también de una investigación científica. Está destinado a la comunidad científica, el problema investigado y los resultados obtenidos, así como la presentación de nuevas técnicas y enfoques metodológicos. Entonces, el informe científico, podemos decir que existe una gran variedad de informes. El primer informe es en sí la propuesta de investigación. A partir de esta, los informes de avance y el informe final. Y estos son los que solicitan las instituciones patrocinadoras de los proyectos de investigación. El informe científico. Se escribe para comunicar los nuevos conocimientos que han adquirido los autores sobre un tema de investigación y constituye un escrito científico donde se expone de manera ordenada los resultados de una investigación. También posee características formales de acuerdo a exigencias metodológicas necesarias para garantizar su seriedad. ¿Alguna duda? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda de estos informes que hemos visto? No, licenciada. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Solo déjenme que voy a cerrar lo otro que estaba, que ya terminó. Luego tenemos el informe mixto. Como su nombre lo indica, pues se integra de los resultados de investigaciones donde se combinan metodologías cualitativas y cuantitativas. Incluso también un informe mixto puede ser una combinación de un informe técnico y un divulgativo. El público al que va dirigido es más amplio, puede ser especializado y general. Por su naturaleza, la redacción de estos informes es más equilibrada. No debe ser tan técnica ni descuidar lo académico en la comunicación de sus datos. Aquí hay un cuadro comparativo de informes científicos y informes técnicos. Se los voy a compartir para que ustedes vean las diferencias que existen. Un informe científico van destinados a personas de ciencia competentes en el tema que trata la investigación. Informes técnicos van destinados a organizaciones públicas o privadas que encargan el estudio de investigación. Un informe científico tiene un lenguaje riguroso y técnico. Los informes técnicos tienen un lenguaje claro y conciso que facilita el entendimiento para cualquier persona. El informe científico se utilizan para hacer públicos sus resultados, dando a conocer nuevos conocimientos y desarrollos de la ciencia. En los técnicos se utilizan para la exposición de datos o hechos dirigidos por alguien respecto a un tema en particular. En los informes científicos, las citas y las referencias son componentes importantes de este tipo de informes. En el científico, en este tipo de informes, pues prima la concesión de ideas y la recolección de resultados. En el informe científico, debe aportar conocimientos nuevos en el área que se está investigando. En el técnico, los datos y la información proporcionada en él deben ser exactos y de manera que se puedan demostrar.
En el científico, el tema debe ser actual en el área especializada y también atractivo. Partes del informe científico. Título, autores, resumen, introducción, problema, hipótesis, objetivos, marco teórico, metodología, resultados, discusión, conclusión, bibliografía y agradecimientos. Y en el técnico, a la hora de redactar, debe de tener en cuenta toda la recopilación de documentos, datos y antecedentes previos. Aquí hay un resumen pequeño de los tipos de informes que acabamos de ver. El científico, pues el instrumento empleado para comunicar los resultados de una investigación al resto de los componentes de una comunidad científica. El técnico se desarrolla en organizaciones públicas y privadas. El de divulgación está destinado al público en general y el mixto destinado tanto a instituciones como al público en general. ¿Hay alguna duda de estos tipos de informes? No, Lick. Gracias. Entonces tenemos acá el artículo científico. En el artículo científico, pues este consiste en redactar información y difundir los resultados exactos de determinada investigación que es utilizada por otros investigadores. La publicación es parte esencial del artículo científico. Se requiere determinar tácticas eficaces, así como seguir las reglas idóneas para simplificar el intercambio internacional entre los científicos. El artículo científico debe ser redactado de forma concisa y clara para que el lector logre percibir la información que el redactor-escritor tiene como finalidad comunicar. Las características de un artículo científico son: está basado en la teoría, deja la puerta abierta a modificaciones, dado que se asume que no es el punto final del tema investigado. Ordena sus nociones de conformidad con el objetivo y los frutos del tema indagado. La brevedad y la concisión son factores clave. Selecciona con cuidado el orden de ideas para evitar el exceso de términos sin olvidar la sustancia del tema. Proviene de una investigación en la que el autor tiene especial interés. Cita correctamente el registro de la información bibliográfica. Entonces, estos datos hay que tomarlos en cuenta en el momento de escribir un artículo científico, ya que son características muy importantes. Podemos decir entonces que el artículo científico es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados de una investigación. Los artículos científicos publicados en revistas científicas componen la literatura primaria de la ciencia. Los libros y los artículos de síntesis que resumen el conocimiento de un tema componen la literatura secundaria. Aquí está también lo mismo, dice el artículo científico es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados de una investigación. Los artículos científicos publicados en miles de revistas científicas componen la literatura primaria de la ciencia. Los libros y los artículos de síntesis que resumen el conocimiento de un tema componen la literatura secundaria. También hay una estructura específica para presentar el artículo científico. Tenemos que tomar en cuenta que el primer paso es el título, luego va el nombre del autor o los autores, ya porque puede ser escrito por más de una persona. El resumen abstracto, o sea, resumen el contenido del artículo, palabras clave, contenido, introducción. El contenido debe llevar la introducción, indica el objetivo de la investigación, materiales y métodos, informa cómo se realizó el trabajo, resultados, los informes de la investigación, discusión, indica los informes y hace la comparación con datos preexistentes. Y de último, el punto 6 es la literatura citada, o sea, la bibliografía o referencias bibliográficas, las consultas que se realizaron en la investigación debidamente numeradas, porque ya sabemos cuáles son esas bibliografías o referencias bibliográficas.
Aquí también hay unas características de los artículos científicos. Dice que, según APA, establece que un artículo científico debe representar una investigación original e inédita, haber pasado por la revisión por pares antes de que sean aceptados por la revista científica o el espacio donde se pretenda publicar, tener la posibilidad de ser archivados para que puedan ser consultados como literatura de apoyo para futuras investigaciones. Cuando hablamos de revisión de pares, dígame, Ramiro. Eso lo iba a preguntar sobre revisión por pares. Aquí está. Cuando hablamos de revisión de pares o por pares, aquí son expertos que ofrecen su tiempo para apoyar a mejorar los manuscritos de las revistas que revisan. Es decir, que ofrecen a los autores asesoramiento gratuito y es una parte integral de la publicación científica que confirma la validez de la ciencia reportada. Entonces, a eso se refiere la revisión por pares. No sé si queda claro. Sí, licenciada. Entonces, seguimos con... bueno, aquí están nuevamente las características de un artículo científico, trabajo científico, original, arbitrado, que es parecido a la revisión por pares de lo arbitrado, pero vamos a ver qué significa para que se den cuenta que se relaciona bastante. Posee una estructura y tiene una temática. Arbitrado es una publicación que somete sus artículos a la revisión de expertos en el tema que se está tratando. Revisa la redacción y los signos de puntuación. Debe estar escrito de manera clara, precisa y sencilla. Los artículos científicos se escriben para ser difundidos en los espacios académicos de revistas científicas y también en sitios oficiales de universidades e instituciones oficiales. La importancia de publicar en revistas indexadas cuya circulación es periódica, trimestral, semestral o anual y se caracteriza por ofrecer a los autores mayor evidencia en los trabajos en el plano nacional e internacional, dando notoriedad a los autores y la solidez de sus publicaciones. Las revistas lanzan convocatorias para presentación de artículos y cada una de ellas tiene sus propias normas editoriales y cuentan con un consejo editorial que dictamina la aceptación o no de los trabajos que concursan para ser publicados. Publicar artículos y trabajos académicos se convierte en un buen ejercicio para los futuros profesionales de las ciencias jurídicas y sociales. Entonces, cuando hablamos de indexado, que es, en primer lugar, en sentido literal, indexar significa incluir en un índice y este es un listado de objetos que indican o conducen hacia algo, generalmente su ubicación. En el campo documental, un índice es un instrumento de almacenamiento selectivo de información que facilita su recuperación posterior. Por ello, se confecciona después de un proceso de análisis de los documentos para seleccionar por temas o campos del conocimiento aquellos que sean más pertinentes. Entonces, una revista indexada es una publicación periódica de investigación que denota alta calidad y ha sido listada en algunas bases de datos. Es decir, una revista científica es una publicación periódica de alta calidad y publicada en base de datos comerciales o gratuitos. En todas estas páginas se pueden, o programas que diga, se pueden indexar las revistas. Y se pueden buscar también en Google. Aquí, como se pueden dar cuenta, dice aprende a indexar rápidamente una página con Google Fetch. Y nos quedamos hasta aquí para que así vayan a estudiar un poquito para su examen. Y así nos quedamos igual que la otra sección. Para que vayan a estudiar un poco para el examen que les toca mañana. Pero si hay dudas, pueden hacerlas con mucho gusto. Miro si las puedo responder. Gracias, licenciada, por pensar en nuestro examen. No se preocupe. Así que les deseo suerte entonces y los veo hasta el otro miércoles y les deseo feliz día.